Vamos a trabajar en los cursos un tema que me han preguntado mucho últimamente y es la creación de los grupos de trabajo para las actividades. Primero que todo, tenemos que tener matriculados a los estudiantes para crear los grupos. Después de que tengamos los estudiantes matriculados, tenemos que tener en cuenta que los grupos se utilizan para trabajar actividades colaborativas entre los estudiantes. Actividades como ¿qué? Como tareas, como talleres. Entonces en este momento vamos a proceder a la creación de los grupos y luego vamos a revisar la creación de alguna actividad en grupo. Inicialmente ingresamos a un curso que tengamos destinado. Voy a ir a la página principal. En este espacio yo tengo unos cursos asignados. Voy a entrar a este curso que es la segunda capacitación del Seminario de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Y aquí vamos a proceder a la creación de grupos. Tenemos que tener activo el botón de edición. Después de que tengamos el botón de edición activo, lo que vamos a hacer es venir a este icono que es donde está una figura en forma de piñón, desplegamos y vamos a ir donde dice aún más. En aún más tenemos dos espacios, administración del curso y usuarios. Vamos a usuarios. En usuarios tenemos usuarios matriculados, grupos, otros usuarios. Vamos a ir a grupos. En grupos tenemos crear grupos automáticamente, importar grupos. Entonces vamos a crear grupos. Entonces en crear grupos, él me despliega donde vamos a colocarle el nombre del grupo. Esto es para hacerlo manualmente. Creamos un grupo y a ese grupo le asignamos los estudiantes. En este caso vamos a ponerle grupo 1. Nombre corto, G1. Le decimos guardar cambios. En este momento hemos creado un grupo, pero ese grupo, si ustedes ven, tiene un 0 entre paréntesis. Ese 0 quiere decir que no tiene ningún estudiante matriculado en ese grupo. ¿Cómo hacemos para matricular los estudiantes en el grupo? Seleccionamos el grupo y venimos y le decimos agregar o quitar usuarios. Entonces le decimos agregar usuarios. Él me va a mostrar la lista de los usuarios que están matriculados en el grupo, en el curso, perdón. Y al costado me va a mostrar que no tengo ningún miembro en el grupo número 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar las personas que quiero que pertenezcan a ese grupo. Yo puedo con la tecla Control ir seleccionando o con Shift selecciono. Si son seguidos, con Shift selecciono la cantidad de personas. Si no, con Control puedo seleccionar de distintos espacios. En este caso seleccioné 5 personas. Voy a decirle agregar. Y aquí me muestra las personas vinculadas a ese grupo. Ya quedaron agregadas, le digo regresar a los grupos. Aquí está, ya me dice que ese grupo tiene 5 personas. Si voy a crear otro grupo, es el mismo procedimiento, crear grupo y hago el mismo proceso, grupo 2 y selecciono las personas. Si quiero eliminar una persona que está en este grupo, lo que tengo que hacer es seleccionar el grupo, agregar y quitar usuarios. Él me muestra los usuarios, selecciono la persona y le digo quitar. ¿Y él qué hace? Me la elimina de ese grupo y la pasa a la lista de usuarios. Y le digo regresar al grupo. Si ven, aquí ya me aparecen 4 personas. Esa es la forma de crear los grupos individualmente y de matricular los estudiantes manualmente.
Esa es la primera parte. Voy a eliminar este grupo que está aquí. Lo selecciono y le digo eliminar grupo seleccionado. Esa es la forma de eliminar los grupos. Otra forma de crear grupos es crear grupos automáticamente, donde yo tengo una cantidad de usuarios y lo que voy a hacer es distribuir esa cantidad de usuarios en los grupos que yo genere. Voy a venir aquí, le voy a decir crear grupos automáticos, número de grupos o miembros. Entonces en este caso dice miembros por grupo o número de grupos. Voy a decirle número de grupos, voy a decirle que voy a generar 7 grupos. Seleccionar los miembros con rol de estudiante. Asignar miembros al azar. O sea que los estudiantes van a ser asignados al azar a esos grupos. Agrupamientos. Sin agrupamientos y le digo vista previa. Y él me va a mostrar aquí, me va a mostrar cuántos grupos ha creado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vemos que me ha creado 7 grupos donde hay grupos de 2 personas y grupos de, grupos de 6 personas en su totalidad. Y le decimos enviar. En este caso me ha creado 7 grupos de 6 personas. Si quiero eliminar algún grupo, simplemente lo selecciono y le digo eliminar grupo. Eliminar grupo seleccionado. Y ahí vamos a eliminar el grupo. Lo selecciono, le digo eliminar grupo seleccionado. Le digo sí. Listo. Ya están creados los grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a crear las actividades, yo puedo generar esa actividad en grupo. Si ya tengo una actividad creada, la puedo editar. ¿Qué actividades? Actividades como las tareas. Entonces, yo tengo aquí una tarea, voy a crear otra. Voy a eliminar esta. Y voy a agregar una tarea. Vengo y le digo agregar tarea. Agregar. Le pongo un nombre, le doy su descripción a la tarea, la fecha de inicio, fecha de cierre, tipo de entrega, archivos enviados, tipo de retroalimentación, no tenemos configuración de entrega. ¿Requiere que los alumnos pulsen el botón? No. ¿Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones? No. No permitir la apertura. Aquí configuración de entrega por grupos. Aquí le vamos a decir que sí. ¿Se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega? Le decimos que sí. ¿Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen? Le decimos que no. Agrupamiento. Pues venimos aquí que no hay ningún agrupamiento. Avisos, calificación. En calificación dice puntuación más alta. Dice método de calificación directa. Ajustes comunes del módulo. Modo grupos separados. Modo de grupos. Aquí en ajustes comunes del módulo le decimos modo de grupos y le decimos grupos separados. ¿Para qué? Para que me muestre los grupos separadamente. Y le decimos guardar cambios.
Acabo de generar una actividad que a la hora de ir a calificarla, voy a ocultarla un momento. Esta actividad, a la hora de yo calificarla, voy a revisar calificaciones y vemos que me aparecen las personas en un grupo estipulado. ¿Listo? Vemos que estas dos personas están en el mismo grupo. ¿Se acuerdan que yo eliminé un grupo? Entonces hay personas que dicen que no pertenecen a ningún grupo porque quedaron por fuera del grupo. Y así sucesivamente. Entonces, los grupos están en orden alfabético y están ordenados al azar. Esta es la forma de crear los grupos y de crear una actividad para ser trabajada en grupos.